Saberes que vinculan, el podcast de la revista Universidad en Diálogo, Universidad Nacional, Costa Rica. Bienvenidas a todas las personas que nos escuchan. Estos Saberes que vinculan, podcast del eje de producción académica de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional en Costa Rica. Hoy conversamos sobre la inmovilidad de la pobreza en Costa Rica, una explicación a través del modelo Logit, experiencia que forma parte del volumen 15, número 2 del 2025 de la revista Universidad en Diálogo. Para ello nos acompaña el día de hoy Álvaro Martín Parada Gómez, quien es una de las personas coautoras del artículo. ¿Cómo está, don Martín? Sí, muy buenas tardes. Estamos muy bien y por supuesto encantado de representar a Ángel Ortega, quien también fue el académico que estuvo conmigo en la coautoría de este artículo. Comentarles que don Martín es economista y académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene un doctorado en la Universidad de Tilburg, en Holanda. Fue director de la Escuela de Economía entre el año 2007 y 2012 y fue además vicerrector de Extensión en el periodo 2021-2025. Don Martín, quiero aprovechar este espacio para preguntarle sobre qué significa que la pobreza sea inamovible en Costa Rica y qué factores influyen a que esta situación se dé. Sí, plantearse la reducción de la pobreza en el caso de los países en desarrollo como los de América Latina y los de Costa Rica implica más que un reto, ¿no? Porque la pobreza ha llegado a un punto, en el caso de Costa Rica, a finales del siglo pasado, inicios del 2000, donde la pobreza probablemente fue relativamente simple bajarla de un 40 a un 30%, pero el país en los últimos 25 años tuvo y ha tenido dificultades para reducirla por debajo del 20.5, del 21% en materia de pobreza. Eso hace que miles de familias, cientos de costarricenses, perpetúen su condición de pobreza y de vulnerabilidad social. Y es inamovible, ¿no? Porque se vuelve casi fija, ¿no? A pesar de los esfuerzos en materia de institucionalidad pública, en materia de uso de los recursos públicos en atención a la pobreza. Inversión social, recurso humano invertido, infraestructura, factores tecnológicos, y la pobreza no logra reducirse. Y por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué estamos haciendo tan mal que a pesar de tener un presupuesto público, el porcentaje de pobreza en el periodo en análisis prácticamente se volvió inamovible, excepto ahora que al año 2026 los esfuerzos gubernamentales han hecho que se reduzca un 1,5%, un 2%. Para eso ustedes revisaron varias dimensiones en su artículo, ¿verdad? Sí, las dimensiones, la pobreza, el país aceptó y ha discutido, me parece, el fenómeno de la pobreza a razón de entender la multicausalidad en su dinámica, en su desarrollo. Y entonces hablamos de la pobreza multidimensional. Y partiendo de esa pobreza multidimensional, el académico de la Escuela de Planificación, Ángel Ortega, y yo acogimos, me parece, teóricamente el entendimiento de esa pobreza desde esas dimensiones. Esas son la educación, la salud, desde el trabajo, desde la vivienda, la dotación y sus calidades, y a partir de ahí definimos variables que están asociadas a lo social, a lo económico, por supuesto en el marco de esas dimensiones que he mencionado. Muchas gracias. Vamos a una pausa y en breve regresamos.
Contáctenos por medio del teléfono 2277-3691, correo electrónico universidadendiálogo@una.ac.cr, página web www.revistas.una.ac.cr o bien en Facebook o Instagram como Universidad en Diálogo. Regresamos al podcast Saberes que Vinculan. Continuamos conversando junto con don Martín sobre el tema La inmovilidad de la pobreza en Costa Rica, una explicación a través del modelo Logit. Don Martín, cuéntenos, ¿qué papel considera que juega la educación superior en la movilidad social según esta propuesta? Sí, el entender la pobreza desde estas dimensiones multicausales, un modelo Logit relaciona una variable dependiente, en este caso la pobreza, con esas dimensiones que mencionaba, donde sobresalen variables fundamentales. A mí me parece que la educación, no solo como dimensión, sino como promotor de ascenso social para el recurso humano, es un gran impulsor estructural para así erradicar la pobreza en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, en el caso de la educación, no basta con los esfuerzos de la educación primaria, preescolar, secundaria, sino el esfuerzo final. Es decir, cómo logramos capacitar, calificar un recurso humano que disciplinarmente, multidisciplinarmente, logre tener las habilidades y destrezas para que el mercado laboral lo pueda integrar en el trabajo. Entonces, la educación se vuelve un pilar estratégico en la transformación social de la sociedad costarricense y, por supuesto, contribuirá y contribuye a la reducción de la pobreza porque además promueve un trabajo calificado. Y ese trabajo calificado es demandado por las empresas, es demandado por la institucionalidad pública y, por supuesto, contribuye al desarrollo social del país. Y en esa medida, por supuesto, la educación superior pública, con los recursos públicos que el Estado le transfiere, sin duda impacta esa reducción de la pobreza y eso hay que reconocerlo como tal. Muchas gracias por acompañarnos y compartir saberes desde el diálogo y la escucha. Para cerrar, don Martín, ¿qué cambios cree que hay que integrar en las políticas públicas para poder reducir la pobreza según lo que descubrió en su estudio? Sí, aquí es interesante, ¿no? En el marco de la integración de estas dimensiones hay mucho que hacer en materia de la dotación de vivienda como una dimensión donde la calidad de la vivienda cuenta, donde el acceso a la vivienda para las familias cada vez se vuelve más difícil, ¿no? Porque las familias tienen ingresos medios reducidos, incluso un porcentaje alto de las familias costarricenses sobreviven o desarrollan cubren, ¿no?, sus necesidades fundamentales con un salario mínimo. Y ese salario no es un ingreso disponible que le permita a usted adquirir una vivienda y ser propietario en el corto plazo de una vivienda. Entonces, estructuralmente, la dotación de vivienda por parte del Estado se vuelve estratégica para reducir la pobreza. Entonces, el otro esfuerzo a nivel de integrar la educación y la salud, hablando de ambas, ¿no?, se refuerzan. ¿Por qué se refuerzan? Porque en el caso de la salud de la ciudadanía obviamente está asociada a la edad. Y la pirámide de evolución de las personas o de los individuos, ¿no?, de la ciudadanía, hace que vivamos, sí, más años, 82, 83 años, hombres, mujeres, pero tenemos problemas de salud a partir de cierta edad. Y ese costo de la salud tiene que absorberlo el Estado, tiene que garantizarlo el Estado, porque la salud es un derecho público. Entonces, hay que trabajar en el ámbito de dotación de todas las condiciones de salud humana como derecho humano, al cual tienen derecho las familias costarricenses, para poder
garantizar un recurso humano cada vez más saludable y por lo tanto que impacte positivamente en esos puntos de reducción de la pobreza. Entonces, el esfuerzo en salud, en educación, y digo mucho en el trabajo, porque un día de estos se dio una discusión de si el salario mínimo debía de reducirse y esto. Bueno, eso es atentar a poder reconocerle el esfuerzo de trabajo a la clase trabajadora, el tener un salario digno para poder cubrir las múltiples necesidades que tiene: vivienda, educación, acceso a tecnología, infraestructura, viviendas dignas, etcétera. Y entonces, en materia laboral, sin duda, el reconocer salarios mejores garantizaría en el mediano y largo plazo un recurso humano mucho más saludable. Y si el trabajador o la trabajadora cada vez tiene mejores condiciones, yo no tengo duda que no solo le contribuye a la producción nacional del país, a generar ingresos mejores, sino que también, por supuesto, se reinvertirá en la sostenibilidad con un enfoque de desarrollo humano sostenible, donde podamos tener entonces sí una pobreza estructural reducida. Sí, escuchándolo me pregunto, ¿verdad? Las repercusiones que tiene el apoyo a la educación superior pública para el alcance de las personas en estado de pobreza, ¿verdad? La posibilidad de ascenso social. Sí, en esto hay que reconocerle el concepto de universidad pública trasciende a graduar y calificar estudiantes para que se inserten en el mercado laboral. A mí me parece que la universidad pública, dentro de su modelo educativo, se ha vuelto con un enfoque muy fuerte desde el punto de vista humanista, y entonces le da espacio a la música, al arte, a la cultura, al diseño, a la antropología, a la sociología, y en esa medida la sociedad, el recurso humano que forma la universidad pública no es solo para el mercado, sino es para el desarrollo integral de sus familias y la ciudadanía. Y en esa medida, entonces, es donde la universidad pública contribuye a lo que yo llamo la reducción de la pobreza estructuralmente. Y entonces sí podemos lograr que ese porcentaje no sea inamovible por la eternidad, sino que haya sí una reducción sustantiva, pero además que sea sostenible en el tiempo, es decir, que siempre sea así. Porque si se focalizan los esfuerzos para atención de la pobreza y hay transferencias sociales directas o indirectas, en el momento que esas transferencias sociales por parte del Estado a las familias desaparecen, la pobreza vuelve a su punto de arranque, ¿no? Y ahí es donde por eso decimos que hay que combatir la inamovilidad de la pobreza para que efectivamente cada familia costarricense que se saque de la pobreza, se saque para siempre. Y que entonces los hijos de sus hijos ya no sigan padeciendo o siendo objeto de una pobreza de mediano y largo plazo inamovible, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, don Martín, por presentarnos esta visión de la pobreza desde la economía, pero desde un enfoque más integral. Sí, muchas gracias a ustedes y bueno, invitar a todos los escuchas y a todas las que tienen acceso a escuchar este podcast para que efectivamente reflexionemos desde este punto de vista para entender que la pobreza estructural es una realidad y que tampoco es justo que unas familias vivan en pobreza y otras vivan en riqueza, y entonces los mecanismos redistributivos de los ingresos generados puedan ser compartidos y erradicar la pobreza extrema y la pobreza normal que tenemos en el país. Gracias a las personas que nos escuchan también. Nos encontramos pronto en otro episodio del podcast Saberes que Vinculan. Con ustedes, Milagro Castro, editora de la revista Universidad en Diálogo. Esto fue Saberes que Vinculan.
del artículo a la palabra y de la palabra a la acción. Podcast de la revista Universidad en Diálogo, Universidad Nacional, Costa Rica.